5 metros por lado, está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86.9 kN por metro cúbico. Entonces te está hablando de un cubo, ¿no? Vamos a ver, voy a representar un cubo. Ahí está. Un cubo. Ya está. Aquí es un cubo. Dice que este cubo tiene 0.5 metros por lado. Entonces 0.5 metros es su ancho, por 0.5 metros su altura, por 0.5 metros su espesor o profundidad. ¿Ya? ¿Qué más dice? Su peso específico del cubo de bronce, ¿no? Entonces, peso específico del bronce es igual a 86.9 kilonewton sobre metro cúbico. Ya está. Continuamos. ¿Qué dice? Determine la magnitud y dirección de la fuerza requerida para mantener el cubo en equilibrio cuando está completamente sumergido en A, agua, y B, en mercurio. Allá. Entonces, está diciendo que el cubo debe estar sumergido. Entonces, vamos a ver. A dice que cuando está sumergido en agua. ¿Ya? Entonces, acá tienes, y vamos a poner agua. Entonces, tu cubo está completamente sumergido. Ahí está tu cubo. ¿Ya? B, cuando está completamente sumergido en mercurio, ¿no? Dice mercurio. Entonces ahí también está tu cubo sumergido. Entonces esto es mercurio. Ya. Te está diciendo que calcules, dice determina la magnitud y dirección de la fuerza requerida para mantener el cubo en equilibrio, en ambos casos. Entonces, eso es lo que hemos hablado. Puede ser que en este caso A, tu fuerza externa sea hacia arriba, o puede ser que sea hacia abajo. Una de las dos, no puede ser las dos, ¿ok? Entonces tú decides eso, ¿ya? Obviamente tiene su peso y tiene su fuerza de flotación, ¿ya? Pero tú decides cuál de las dos fuerzas externas quieres considerar. No te preocupes si no estás seguro, considera una, ¿ya? Igual en el mercurio, el objeto está sumergido, tiene su peso, hay una fuerza de flotación y lo que tienes es una fuerza externa, ¿ok? Que puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Tú debes considerar una, ¿ya? Planteas tu ecuación y resuelves y hallas esa fuerza externa, es lo que te está pidiendo, ¿ya? Muy bien, entonces para resolver los dos pasos A y B te voy a dar 10 minutos, son 2 y... Muy bien, entonces vamos a resolver el caso A, la parte A. Para resolver la parte A necesitamos determinar nuestra fuerza externa hacia dónde va, ¿ya? Entonces yo voy a suponer que mi fuerza externa va hacia arriba, ¿ya? Ya, entonces ya sé lo que quiero hallar la fuerza externa, ya hice mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Y ahora voy a escribir la ecuación para la parte A. Mi ecuación sería las fuerzas que van hacia arriba, fuerza de flotación más fuerza externa es igual a las que van hacia abajo, peso. Despejo la fuerza externa, que es lo que quiero hallar, sería igual al peso menos la fuerza de flotación. La fuerza externa sería igual al peso. El peso es peso específico del objeto por volumen del objeto menos fuerza de flotación, peso específico del fluido, en este caso de agua, por el volumen desplazado del agua. Muy bien. Reemplazo peso específico del objeto, es un dato 86.9 kilonewton sobre metro cúbico por volumen del objeto. El volumen del objeto es 0.5 metros al cubo, ¿ok? Menos
Peso específico del agua, 9,81 kilonewton sobre metro cúbico por el volumen desplazado. Como está completamente sumergido, el volumen desplazado viene a ser igual al volumen del objeto. Muy bien, entonces ya reemplacé todo y simplemente resuelvo, ¿no? Si lo han hecho hasta ahí, ¿cuánto sería la respuesta? 9,636, ¿no? O 9,64. 9,64 kilonewton. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a la parte B. En el mercurio, parte B. De igual forma, tengo que escoger una fuerza. Una fuerza tengo que escoger. ¿Ya? Entonces, yo voy a escoger que igual la fuerza externa vaya hacia arriba. ¿Ya? Voy a escoger eso. Entonces hago mi ecuación, sería fuerza de flotación, fuerza de flotación más la fuerza externa igual al peso. De aquí despejo la fuerza externa y la fuerza externa vendría a ser igual a la fuerza al peso menos la fuerza de flotación. ¿Ok? Bien. Ya tenemos nuestra ecuación y lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar. Fuerza externa sería igual peso, peso específico del objeto por volumen del objeto, menos peso específico del mercurio, en este caso es mercurio, por el volumen desgastado del mercurio. Por lo tanto, la fuerza externa sería peso específico del objeto, 86,9 kilonewton sobre metro cúbico por volumen del objeto, 0,5 metros al cubo, menos el peso específico del mercurio. No tengo el peso específico del mercurio, lo que tengo es su gravedad específica, 13,4. Entonces trabajo con la gravedad específica y lo multiplico por el agua, por el peso específico del agua, para, recuerden que esta operación me da el peso específico del mercurio, ¿ya? Que es lo que yo quiero. Luego esto lo multiplico por el volumen desplazado, que en este caso es el mismo que el objeto porque está sumergido. Ya está. ¿Cuánto sale aquí la respuesta? ¿Cuánto sale aquí la respuesta? La respuesta aquí sale menos 5,74 kilonewton. Ya está. Muy bien, entonces esa es mi respuesta, pero hay un detallito en esta respuesta. Me ha salido negativo. Y la pregunta es, profe, ¿puede salir negativo? Y la respuesta es, de poder puede, pero no significa que esa fuerza externa que tú estás viendo ahí, acá, mira, esta fuerza externa que hemos supuesto que va hacia arriba, no quiere decir que es una fuerza negativa. Lo que quiere decir que nosotros no la hemos puesto en la dirección correcta. La dirección correcta, mira bien lo que voy a hacer magia, mira lo que voy a hacer, ¿ya? ¿Viste lo que hice? Ya está.
Eso. Ese negativo quiere decir que la dirección no es hacia arriba, sino es hacia abajo. ¿Ok? Entonces tenemos realmente esa fuerza externa, en el caso del mercurio, debe ir hacia abajo. Entonces, si yo la pongo hacia abajo y así hacia abajo planteo toda la solución de la parte B, me va a salir igual, 5,74, pero me va a salir positivo ahora, positivo, ¿ya? Esa es la única, eso es lo que me quiere decir el signo negativo, ¿ya? No quiere decir que tu respuesta esté mal, no está mal, solo quiere decir que la dirección que has asumido no es la correcta, sino es la contraria. Nada más, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Ok, entonces, dicho esto, no sé, díganme, a ver, les dejo ahí un minutito para que saquen captura, foto, no sé, y vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y al leerlo, yo te voy a ayudar, ¿ya? Si es que por ahí tienes problemas con el inglés. Dice, un cierto objeto de metal sólido pesa 60 libras. Entonces, se está refiriendo a este objeto, por si acaso. Te lo voy a señalar acá. Se está refiriendo a este objeto, ¿ya? Dice que este objeto pesa 60 libras cuando es medido de forma normal en el aire, ¿no? Bueno, en otras palabras sencillas, el peso de este objeto es 60 libras, ¿ya? Así de sencillo. Pero este tiene una forma irregular, que es difícil calcular su volumen. O sea, tiene una forma irregular, como tú lo estás viendo, y por lo tanto es un poco difícil calcular su volumen, ¿ya? Por geometría. Entonces, ¿qué te está diciendo? Usa el principio de flotabilidad, ya sabes cuál es la fórmula de flotabilidad, para calcular su volumen y su peso específico. Está pidiendo dos cosas, volumen y peso específico, ¿ya? Ya, eso es el enunciado. Pero aquí en la gráfica tienes un datito más. Tú estás viendo que este objeto está en una balanza, ¿no? En un extremo está el objeto, justo está sumergido en agua, y en el otro lado tú ves que el peso total, acá hay unas pesitas, ¿ya? Y el peso de estas pesitas es 46,5 libras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que acá hay una fuerza de 46,5 libras. Y esa fuerza finalmente se traduce acá, ¿no? Es como que esa fuerza estuviera acá. Y esa fuerza es 46,5 libras. ¿Ok? Entonces, toma ese dato más y soluciona el ejercicio. ¿Ya? ¿Ya? Te doy 10 minutitos para que lo hagas chévere, ¿ya? Bien bonito, bien ordenado, y me mandas las respuestas. ¿Ok? Tu tiempo. Y tenemos la fuerza de flotación. La fuerza de flotación. ¿Ok? Bien, entonces, en base a eso, yo puedo escribir mi ecuación, ¿no? Y acá tengo la fuerza externa, ¿no? Que ya lo había dicho que es 46,51. Muy bien, voy a mover esto un poquito para acá. Ahí ya está. Y vamos a pasar a la solución. Voy a escribir mi ecuación. Fuerza de flotación va hacia arriba, la fuerza externa, y esto es igual al, al peso, ¿no? Me está pidiendo que calcule eh, el volumen y el peso específico del objeto, ¿no? Entonces, el volumen del objeto es una pregunta y el peso específico del objeto es la otra pregunta. ¿Ya? Entonces, yo tengo bien claro qué es lo que debo hallar. El peso me da 60 libras, es un dato que me están dando en el enunciado, 60 libras. Entonces yo podría primeramente hallar lo que me falta, la fuerza de flotación. Fuerza de flotación es igual al peso menos la fuerza externa. El peso es 60 libras menos la fuerza externa, 46,5 libras. Por lo tanto, la fuerza de flotación es 13,5 libras.
Ya tengo la fuerza de flotación. Ahora, la fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido, en este caso agua, por el volumen desplazado de agua. Y recordemos que cuando el objeto está completamente sumergido, el volumen desplazado del fluido es igual al volumen del objeto. Entonces, si acá hay el volumen desplazado, ese es el volumen del objeto. Entonces, volumen desplazado es igual a la fuerza de flotación por el peso específico del agua. Fuerza de flotación, 13.5 libras sobre peso específico del agua, 62.4 libras sobre pie cúbico. Por lo tanto, el volumen desplazado, ¿cuánto sería? Sería 0.216 pies cúbicos. Pies cúbicos, 0.22, como puesto el 20. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tengo el volumen desplazado, y el volumen desplazado, como dijimos, es igual al volumen del objeto porque está sumergido, y eso es 0.216 pies cúbicos. Luego, ¿qué me falta? El peso específico. Entonces ahí podría usar el peso. El peso del objeto es igual al peso específico del objeto por el volumen del objeto. Peso específico del objeto vendría a ser igual al peso del objeto entre el volumen del objeto. Peso 60 libras entre volumen del objeto 0.216 pies cúbicos. Y acá tendría 60 libras dividido entre 0.216, 277.78, ¿ya? 277.78 libras por pie cúbico. ¿Ok? Bueno, tengan cuidado, ¿no? Por ejemplo, ahí han votado 272, entonces es porque han trabajado con, con 0.22, me imagino, ¿no? Entonces, el peso específico ya se desvió bastante. ¿Por qué yo he trabajado con 3 decimales? Porque el número es pequeño, es 0, o sea, es pequeño. Si fuera, no sé, 10, tanto, ya entonces puedo trabajar con 2 decimales, ¿no? 10.22. Pero es pequeño el número, es 0,216, ¿no? Entonces, como es pequeñito, yo personalmente prefiero trabajar con 3 decimales, ¿ya? Muy bien, entonces esto lo borramos para que... Ya está. Y ahí están mis respuestas, ¿no? Acá están mis respuestas, acá está mi peso específico y acá está mi volumen, ¿no? Entonces ahí está todo, ¿ya? Muy bien, estimados jóvenes, esa fue la solución del ejercicio 2. A ver, ahí les dejo unos segundos para que puedan sacarlo. Yo lo voy a leer y tú ya lo resuelves, ¿ya? A ver, espero que para esta pregunta haya más respuestas. Dice un cubo de 80 milímetros por lado. Ya, ustedes están viendo ahí dos figuras. En la figura A, el cubo está flotando en agua, y en la figura B, el cubo está sumergido en glicerina. Entonces dice, un cubo de 80 milímetros por lado está hecho de un material de esponja rígida y flota en agua. Está hablando de la figura del agua. Flota en agua con 60 milímetros del cubo por debajo de la superficie. O sea, de los 80 milímetros de altura del cubo, 60 milímetros están sumergidos. Entonces, ese dato te debe ayudar para calcular el volumen desplazado. Dice, calcular la magnitud
y dirección de la fuerza que se requiere para mantener el cubo completamente sumergido en glicerina. Ahí está preguntando de la glicerina. ¿Cuál es la fuerza y cuál es la dirección que se requiere de la fuerza para que el cubo esté completamente sumergido en la glicerina? La gravedad específica de la glicerina es 1.26. ¿Ya? Entonces te está preguntando que calcules la fuerza en la glicerina, la fuerza externa, ¿no? El valor y la dirección. ¿Y por qué te da la gráfica del agua? Seguramente cuando tú resuelvas lo de la glicerina te va a faltar algún dato. Entonces ese dato lo vas a poder hallar al resolver en el agua. ¿Ok? Muy bien, entonces te dejo tu tiempo, 10 minutos igual, para que puedas resolver. ¿Ya? Muy bien. También ahí tenemos otra respuesta que está muy bien. Ok, entonces vamos a pasar a resolver. Vamos a continuar con la grabación. Reanudar. Ok. Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a ponerlo por acá. Ya está. Vamos a poner dos cuadritos. Interesantes, dos cositas. A ver, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa si pongo uno de estos? Ya. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Y el otro que vamos a poner acá. ¿Ya? Está. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos otra respuesta. Vamos a resolver. Entonces aquí vamos a poner, vamos a empezar por la glicerina. Entonces, bueno, yo voy a suponer que hay una fuerza hacia abajo, ya la fuerza externa que mantiene al cubo eh, sumergido es hacia abajo. Entonces acá tengo el peso y acá tengo la fuerza de flotación, ¿no? Por lo tanto, fuerzas que van hacia arriba, solamente la fuerza de flotación, y eso es igual a la fuerza externa más el peso. Lo que me pide calcular es calcular la magnitud y dirección de la fuerza requerida. Entonces, en otras palabras, me está pidiendo la fuerza externa. Entonces, de acá despejo la fuerza externa es igual a la fuerza de flotación menos el peso. Por lo tanto, continúo fuerza externa, fuerza de flotación, peso específico de la glicerina por el volumen desplazado de la glicerina menos el peso específico del objeto por el volumen del objeto. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí yo tengo peso específico de la glicerina, no lo tengo de forma directa, pero tengo la gravedad específica. Entonces, ok, con la gravedad específica yo puedo calcular el peso específico de la glicerina. Volumen desplazado viene a ser el mismo volumen del objeto porque está sumergido. Entonces tengo las dimensiones del objeto. Entonces, ok. Peso específico del objeto no lo tengo. Entonces no tengo este dato. Volumen del objeto sí lo tengo. Ok.
Muy bien, entonces de todos los datos que yo necesito para resolver, no tengo el peso específico del objeto. Entonces eso lo puedo hallar con el agua, ¿no? Entonces en el agua la espuma está flotando. Por lo tanto, solo tengo dos fuerzas, el peso de la espuma y la fuerza de flotación. Entonces acá yo puedo poner que el peso es igual a la fuerza de flotación. El peso, ¿a qué es igual el peso? Peso es igual al peso Específico. específico del objeto por el volumen del objeto, y esto es igual al peso específico del agua por el volumen desplazado de agua. Desde acá yo puedo despejar lo que quiero hallar. Yo quiero hallar el peso específico del objeto. Esto es igual al peso específico del agua por el volumen desplazado de agua sobre el volumen del objeto. Esa es mi formulita que me va a ayudar ahora. Bien, entonces peso específico del objeto es igual. Peso específico del agua, 9.81 kilonewton sobre Por metro metro cúbico. cúbico. Por volumen desplazado, Cerrando el acá. volumen desplazado sería, miren, esta área que estoy resaltando de verde, por la altura que está sumergido, que es 60 milímetros. Por lo tanto, sería 0.08 metros por 0.08 metros, ese es el área, por la altura, 0.06 metros. Ya está. Eso, ese es el volumen desplazado entre el volumen del objeto, que vendría a ser 0.08 metros al cubo. Por lo tanto, el peso específico del objeto vendría a ser, eh, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto sale ahí? 9.81 por 0.08 por 0.08 por 4.74. 0.06 dividido entre 0.08 elevado al cubo, ¿no? Muy bien, entonces esto me sale 7.35, 7.36 kilonewton sobre metro cúbico. Kilonewton sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces, ahí tengo el peso específico del objeto. Ahora vuelvo a la glicerina. La fuerza externa es igual al peso específico de la glicerina. No lo tengo, pero dijimos que lo puedo hallar con la gravedad específica, 1.26 por el peso específico del agua, metro cúbico. ¿Ya? Por volumen desplazado. Todo está sumergido, entonces el volumen desplazado es 0.08 metros al cubo, menos el peso específico del objeto, 7.36 kilonewton sobre metro cúbico, por el volumen del objeto, que sería, bueno, disculpen, me voy a salir, sería 0.08 metros al cubo. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza externa? 4.73. Ya, me sale 0.00256. 0. Me sale fuerza externa 0.00256 kilonewton. Pues eso yo lo puedo arreglar, entonces lo cambio a newton. Newton. Sería 2.56 newton. ¿Ya está? Y esa sería mi respuesta final. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está la solución. Estimados jóvenes, pónganle o sáquenle una captura, una foto, ¿ya? Y vamos a pasar al último ejercicio. Vamos a pasar al último
Está lloviendo. Bueno, por acá ya se fue la lluvia, ya no está lloviendo. Que va a Ok. esperar Pepro. Y así nos van a hacer ir allá a hacer clases. ¿Cómo? Nos van a obligar a hacer clases presenciales, yo, con la lluvia. ¿El dinero? Sí, va. No sé, no creo. Yo creo que vamos a seguir con la virtualidad. ¿Ya? Bueno, yo creo que vamos a seguir con la virtualidad, la parte teórica y la parte laboratorio, ya, bueno, vamos a ver qué dice Texu, ¿no? Muy bien. Sí, ¿no? Esta temporada de lluvia, jóvenes, pero ¿qué hacemos, no? O sea, la situación, no, o sea, más que todo por los laboratorios, ¿no? Entonces ahí creo que caballeros, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, docentes, alumnos, para aún así, a pesar del clima, ir y avanzar, porque eso es lo que debemos tratar de hacer, seguir avanzando. ¿Ya? Muy bien, pasemos al último ejercicio. Dice un cubo de latón de 6 pulgadas por lado. ¿Ya? Escuchen por favor, presten atención para que ustedes puedan resolver. Dice un cubo de latón de 6 pulgadas por lado pesa 67 libras. Nosotros queremos mantener este cubo en equilibrio debajo del agua al adjuntarle o al sujetarlo de una boya de espuma ligera. Ahí ustedes pueden ver de color verde la boya de espuma ligera. Si la espuma tiene un peso específico, ojo, esto es peso específico, esto es peso específico. El peso específico de la boya de la espuma es 4.5 libras sobre el pie cúbico. ¿Cuál es el volumen mínimo requerido de la boya? Ya, entonces te está preguntando de la boya, desde la boya, te está preguntando cuál es su volumen, ¿ya? Que se requiere para mantener en equilibrio el cubo de bronce, ¿ya? Muy bien. Entonces, estimados jóvenes, a resolver. Tienen 10 minutitos igual, ¿ya? Ya, ahí tienen la solución, ¿ya? De la solución sale volumen final, el volumen que se requiere para la esponja es 1.02 pies cúbicos. ¿Ok? Ahí ya tienen la solución. Por favor, saquenle foto, ¿ya? O captura para que lo puedan revisar, ¿ya? Muy bien, estimados jóvenes, estos han sido los 4 ejercicios que se les ha dejado. Ahora, la parte del laboratorio. ¿En qué consiste la parte del laboratorio? La parte del laboratorio es un pequeño trabajito que lo van a hacer en grupos de 4. ¿Ya? Grupos de 4. ¿Qué es lo que van a hacer? Cada grupo va a presentar 4 ejercicios que, que ustedes mismos tienen que proponer. O sea, cada grupo tiene que proponer 4 ejercicios, puede ser similares a los que hemos hecho, quizás solamente cambien datos, si deciden ustedes solamente cambien datos o cambien fluidos, cambien objetos, ¿no? Materiales, ¿no? Entonces yo les dejo abierto para que ustedes presenten 4 ejercicios. ¿Qué deben presentar? De esos 4 ejercicios, cada ejercicio debe tener su enunciado, debe tener su gráfica y debe tener su solución, ¿ya? Entonces solamente uno del grupo envía el trabajo, ¿ok? Por favor, solo uno del grupo envía el trabajo con los 4 ejercicios propuestos a una tarea que yo voy a crear en el Canvas, ¿ya? Hoy día, terminando en el transcurso de la noche, de la tarde-noche, les voy a colgar esta diapositiva y ahí les voy a colgar la tarea para que ustedes puedan presentar su trabajo. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Tienen plazo hasta el día de mañana a la medianoche, ¿ya? Para que puedan presentar su
su trabajo. Bueno, los ejercicios los pueden sacar de su imaginación, ¿ya? O si ustedes desean, también pueden, si gustan, pueden buscar un libro. Los dos libros que les recomiendo, a ver, vamos a ver, son Mecánica de Fluidos de Robert Mott, ¿ya? Ese lo encuentran en la web. Y también Mecánica de Fluidos de Senke, ¿ya? Bueno, si desean busquen libros, pero también pueden sacarlo de su imaginación, ¿no? O sea, ustedes mismos pueden crear los ejercicios, ¿ya? No les recomiendo que busquen los libros,